cuáles son, digamos, las propiedades, ¿no? O primero las funciones. ¿Cuáles son las funciones de la sangre, ¿no? Hay una función que se atribuye el carácter de nutritiva, ¿no? Entonces, una es la función nutritiva. Bueno, ¿cómo la sangre cumple la función nutritiva? Bueno, en realidad porque transporta nutrientes, ¿no? La función nutritiva la cumple porque transporta nutrientes, ¿no? Ahora, ¿de dónde a dónde transportan los nutrientes? A ver. Opinión. ¿De dónde la sangre transporta los nutrientes? ¿Del intestino? Desde el intestino, o sea, el tubo digestivo, ¿a dónde? A las células. A la célula, a todos los tejidos, ¿no? Pero aparte de eso, también hay otra función, ¿no? Hay una función que podríamos denominar la función de respiratoria. ¿Qué le sugiere ese nombre? ¿Cómo la sangre puede cumplir una función respiratoria? ¿Qué transporta? Oxígeno. Y CO2 también, ¿no? Transporta oxígeno y CO2, ¿no? Pero hay otras funciones más, ¿no? Una función, por ejemplo, excretora. ¿Cómo la sangre puede cumplir la función excretora? ¿Qué transportará? Desechos, o sea, sustancia de desecho, ¿no? Desecho. ¿De dónde a dónde? A ver, opinión. ¿De dónde a dónde la sangre transporta los desechos? Los catabolitos, ¿no? ¿Ah? ¿Idea? A un sitio donde se desechen, a un órgano que deseche, los riñones, ¿no? Entonces transporta de todas las células, ¿no? Los catabolitos, a los órganos de excreción, que es la mayor parte de sustancias secretas por la orina, ¿no? Otro organismo de excreción puede ser, por ejemplo, el sudor, ¿no? El sudor, ¿no? El CO2 sale por la respiración también, ¿no? Botamos mucho aire con CO2, ¿no? Los catabolitos, ¿no? Bueno, la sangre entonces transporta desechos. ¿De dónde? De las células hasta los órganos de excreción, ¿no? ¿Cuáles son los órganos de excreción? Pueden poner entre paréntesis los riñones, la piel, ¿no? Por la sudoración, ¿no? Los pulmones también, ¿no? Pero bueno, hay otra función, ¿no? Una función que podríamos llamarla de función defensiva, porque la sangre nos defiende de microorganismos, de patógenos, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Tienes idea? ¿Cómo la sangre nos defiende? ¿Qué tiene la sangre para defendernos contra microorganismos, ¿no? Parásitos? Tiene los glóbulos blancos que fagocitan, y también tiene anticuerpos, ¿no? Tiene anticuerpos, ¿no? Entonces, mediante los glóbulos blancos, ¿no? Que ya saben ustedes que fagocitan a los microorganismos, y mediante anticuerpos también, ¿no? Que son defensivas, ¿no? Pero aparte hay otras funciones. Función, por ejemplo, de regulación, digamos, térmica. ¿Por qué? Porque la sangre regula la temperatura corporal, ¿no? Regula la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque la sangre misma tiene un alto o un elevado calor específico. O sea, es caliente la sangre, ¿no? El hecho que se diga animales de sangre fría no es cierto, porque la lagartija, etcétera, ¿no? Tienen sangre también con cierta temperatura, no es que su sangre sea fría, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se enfría así en las horas de la noche y la mañana, ¿no? La lagartija, por ejemplo, pero amanece el día, se ponen en una piedra caliente y adquieren la temperatura, ¿no? Bueno, pero la sangre regula nuestra temperatura porque tiene un alto calor específico que lo distribuye, ¿no?
distribuye a todo el cuerpo, ¿no? Distribuye con la circulación sanguínea a todo el cuerpo, ¿no? La temperatura, ¿no? Otra de las funciones que podríamos poner, ¿no? A ver, vamos a ver cómo avanzamos por aquí. Bueno, algo es algo, ya. Tenemos acá una función de regulación hídrica. La función de regulación hídrica. ¿Qué quiere decir, no? La regulación hídrica. ¿A quién regula? Regula el agua corporal. El agua corporal. ¿Cómo regula el agua corporal? Por ejemplo, si hay, digamos, deshidratación, entonces digamos, mantiene el agua, ¿no? O sea, ¿cómo diríamos? Mantiene o te soporta, ¿no? Retiene es un término mejor, ¿no? Retiene agua, ¿no? Agua corporal. Pero al revés, ¿no? Si hay exceso de agua en el organismo, ¿no? Una persona tomó mucha agua, etc., ¿no? Entonces más bien elimina más agua, ¿no? Más agua, ¿no? A través de los riñones. Cuando uno toma, por ejemplo, mucha cerveza, mucho líquido, orina más, ¿no? Entonces, desde el tubo digestivo, la sangre pasa el agua pasa a la sangre, ¿no? Y la sangre ya se encarga de llevar a los riñones para que se elimine el exceso de agua, ¿no? Lo que no se entiende, pues vos pregunten, ¿no? Bueno, avanzamos. Hay otra función que podríamos llamar función de regulación del pH, ¿no? Del pH corporal. ¿Cómo la sangre regula el pH corporal? Bueno, porque en este caso tiene las proteínas plasmáticas. Primero la hemoglobina, ¿no? Sí. Regula mediante la hemoglobina. Ya vamos a ver cómo, ¿no? También regula mediante las proteínas plasmáticas. ¿Ustedes saben cuáles son las proteínas plasmáticas? Hay unas que sería, por ejemplo, la clara de huevo, ¿no? Son las albúminas. Hay otras que tienen que ver con la formación de anticuerpos, defensa, anticuerpos. ¿Cuáles serían? ¿Han escuchado las gamma globulinas? Entonces, otras son las globulinas, ¿no? Y hay una proteína que forma los hilos de fibrina, ¿no? Para la coagulación de la sangre. Y es entonces el fibrinógeno. Son las tres proteínas plasmáticas, ¿no? Ya vamos a ver cómo regulan el pH de estas proteínas, ¿no? La última, ¿cómo se llama? Fibrinógeno, globulinas y albúminas. Pero hay otro mecanismo de regulación que son sistemas buffer, ¿no? También hay otros sistemas buffer. ¿Qué quiere decir buffer? Buffer, ¿escucharon? O tampón también, ¿no? Buffer o tampón. Un sistema buffer o tampón es el que va a regular el pH. Ya vamos a ver cómo. Pero hay otras funciones de la sangre, ¿no? Otra de las funciones sería... abrió, bueno, o sea, tenía que darle un golpecito, si no, no es cierto. Bueno, ahí está lo que íbamos a ver, la sangre, ¿no? No, es el anterior todavía. Pero atrás ya tenemos lo que deseamos.
sobre la sangre. Se dice que tiene más de 100 funciones la sangre, ¿no? Pero se puede regular, digamos, y menos, ¿no? La siguiente función sería la que se denomina función de regulación de la presión osmótica, ¿no? Podríamos poner acá 8, función de regulación de la presión, primero presión sanguínea. ¿Cómo regula la presión sanguínea? ¿No? Eso lo hace mediante el volumen, ¿no? Mediante el volumen. Adelante, doctor. Entonces, quedamos en lo siguiente, ¿no? Hay una función de regulación de la presión sanguínea. ¿Cómo la regula? Mediante el volumen, ¿no? ¿Cómo así? ¿No? Les explico. Bien, cuando veamos el siguiente capítulo ya que es la circulación de la sangre y el corazón, o sea, función cardiovascular, les vamos a hacer conocer una ley, que es la famosa ley de Frank-Starling, que en pocas palabras significa que cuando el corazón se llena más, ¿no?, se contrae con más fuerza para bombear esa sangre, ¿no? Y lógicamente, si sale con más fuerza, la presión en las arterias sube, o sea, sube la presión arterial. O sea, cuando hay más volumen, generalmente sube la presión arterial. Pero cuando hay menos volumen, el corazón se contrae más débil y por lo tanto la presión arterial baja, ¿no? ¿Ya? Eso explica por qué, por ejemplo, cuando hay hipertensión, a una persona que sea hipertensa, su médico le recetará que ingiera poca sal en las comidas, porque cuando hay sal, la sal retiene agua en el organismo y nos invita a tomar más agua, ¿sí o no? ¿No? Entonces el corazón se contrae más fuerte y agrava la hipertensión arterial, ¿no? ¿Sí? Entonces, por el momento tenemos una idea de que la presión arterial se regula por el volumen, ¿no? Presión sanguínea o presión arterial también se denomina, ¿no? Porque se mide con un aparato que es el tensiómetro en una arteria, ¿no? Bueno, el volumen, ¿no? Digamos, a mayor volumen sanguíneo, va a haber una mayor fuerza, bueno, un mayor llenado, vamos a ir por partes. Un mayor llenado de sangre al corazón. Y si hay más llenado de sangre al corazón, lo que va a ocurrir es que aumenta la fuerza contraria. Cardíaca. Y si aumenta la fuerza contraria cardíaca, aumenta la presión arterial. La presión arterial. Claro. Ahora, al revés, ¿no? Cuando hay un menor volumen sanguíneo, hay un menor llenado de sangre por una hemorragia, ¿no? En una hemorragia se pierde volumen de sangre y el corazón se llena menos. Entonces, si el corazón se llena menos, baja la fuerza contráctil, ¿no? Y si baja la fuerza contráctil, ¿cómo va a estar la presión arterial? ¿Sube o baja? Si hay menos fuerza contráctil, baja, ¿no? Son mecanismos feedback, negativos, ¿no? Contrarios, el sentido de la respuesta es contraria a la del estímulo, ¿no? ¿Para qué? Porque ya hemos hablado que el feedback negativo es un sistema benéfico del cuerpo, ¿no? Sirve para controlar funciones. Si hay hipertensión arterial, ¿no? Hay que bajar la presión arterial, ¿no? O y al revés, ¿no? Si hay una presión muy alta, hay que bajar. Muy baja, hay que subirla, ¿no? Cuando hay hipotensión, hay que subirla.
Y eso se controla en parte por volumen de sangre, por volumen sanguíneo. Pero también hay otra función, ¿no? Otra función sería la de regulación de la presión osmótica también, ¿no? ¿Cómo la sangre puede regular la presión osmótica? ¿No? Bueno, porque tiene muchos solutos. Ahorita vamos a ver cuáles son los solutos, ¿no? Tiene mucho soluto la sangre, ¿no? Solutos, que son sustancias inorgánicas, pero hay también sustancias orgánicas, ¿no? Tiene la sangre. Por lo tanto, tiene que ver con la presión osmótica. Ahora, después de estas funciones, bueno, estaba olvidando una función acá también, ¿no? Que podría ser la 10, ¿no? Sería una función también digamos, endocrina. ¿Qué quiere decir endocrina? A ver, ¿conoces el término? El endocrinólogo. Riñones, no, hormonas, ¿no? ¿Cómo cumple la sangre la función endocrina? Porque transporta hormonas, ¿no? ¿De dónde a dónde transportará las hormonas? A ver, delegado. ¿Y a dónde la sangre transporta hormonas? ¿Y a dónde? De glándulas endocrinas. ¿Y a dónde? A los órganos blancos. Por ejemplo, de una oxitocina. Ya vamos a ver eso en capítulo de hormonas, ¿no? Pero a ver, una oxitocina se produce en el cerebro. ¿Cuál es el órgano blanco de la oxitocina? ¿Alguien conoce? El útero. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un perrito, digamos, una puerquita que no puede dar a luz, ¿no? Porque muy débilmente tiene las contracciones del útero, se va a la farmacia y se compra oxitocina. Y la oxitocina aplasta, ¿no? Hace que el útero se contrae y hay ya el parto, ¿no? Bueno, pero eso poco a poco. Les pongo un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo la sangre cumple una función endocrina? Porque transporta hormonas. ¿De dónde a dónde? De los órganos endocrinos al órgano blanco, ¿no? Característico de cada hormona, ¿no? Bueno, pero también avancemos un poquito viendo algunas características físicas de la sangre, ¿no? Para que la conozcan bien, porque mucho se usan los exámenes clínicos de sangre, ¿no? La siguiente práctica hemos debido hacerlo esta tarde, pero como ha habido problemas y complicaciones, se postergó, etc., entonces no hemos podido avanzar la teoría, ya tenemos que tomar el examen parcial, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos una práctica que nos faltaría de sangre, ¿no? O corremos un poquito, o juntamos dos, en fin, ¿no? La próxima práctica no les pido materiales para la próxima práctica, porque en realidad tenemos de dónde sacar, ¿no? Animalitos acá y la sangre la vamos a sacar para medir, por ejemplo, glóbulos rojos, para contar también glóbulos blancos, para contar hemoglobina, etc., ¿no? Bueno, pero primero la base teórica. Vamos a ver cuáles son las, digamos, propiedades físicas de la sangre, ¿no? Propiedades físicas de la sangre. Bueno, las propiedades físicas son las que entran por los órganos de los sentidos, ¿no? La primera sería, la más fácil, sería lo que entra por los ojos. O sea, vamos a decir, el color, ¿no? Color de la sangre. Pero sería muy simplista si decimos la sangre roja, ¿no? Mínimo podemos decir siquiera que la sangre oxigenada es más clara, ¿no? Y la sangre no oxigenada es más oscura. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que contiene la sangre no oxigenada? Contiene el CO2. Y el CO2 con la hemoglobina forma la carboxhemoglobina, que ya no es roja como la oxhemoglobina, ¿no? Por ejemplo, en una asfixia, ¿no? Si alguien nos puso por acá un almohadón, ¿no? Y nos quiere eliminar de este mundo, ¿no? Entonces,
no podemos meter el oxígeno a nuestro organismo, ¿no? En cambio, la sangre se va llenando de CO2, del metabolismo de las células, ¿no? Entonces va cambiando de oximoglobina a carboxihemoglobina. De tal manera que ya uno cuando se va a asfixiar se pone, ¿de qué color? Las mucosas y la piel. Azulado, dorado, ¿no? Es un cuadro de cianosis, ¿no? ¿Ah? Entonces, lógicamente que podemos decir que respecto al color, que la sangre oxigenada, ¿no?, es de rojo brillante, ¿no? El rojo brillante. Y la sangre no oxigenada es, digamos, es más oscura. Más oscura, ¿no? Bueno, porque esto tiene la oximoglobina, que se abrevia así, ¿no? Mientras que la otra tiene la carboximoglobina, ¿no? Se abrevia así, ¿no? Más o menos intervalos, ¿no? Más sangre oxigenada. Bueno, otra de las propiedades que podemos atribuir a la sangre es la que entra por la nariz, ¿no? O sea, tenemos que hablar de el olor. ¿A qué huele la sangre fresca? La que recién sale. ¿Tendrá un olor casi característico o no? ¿Ah? En realidad no huele prácticamente nada. Al menos no se ve fea la sangre, ¿no? Pero cuando ya pasan minutos y horas, ahí sí tiene un olor agradable o desagradable. Desagradable, porque ahí ya la hemoglobina se oxida, o el fierro de la hemoglobina se oxida y produce siderinas, ¿no? Entonces podemos decir que la sangre fresca no tiene un olor específico, o como dicen, sui generis, ¿no? Un término en latín, por lo tanto no podemos acentuar. El latín y el inglés tienen tildes, ¿no? Pero ¿qué quiere decir sui generis? El latín significa único en su género, o sea, típico, no tiene un olor típico que digamos a ciegas nos dan a ver a qué huele eso, qué cosa es eso, nos dan sangre fresca, no podemos adivinar, ¿no? Bueno, pero la sangre ya después de minutos u horas, ¿no?, ya tiene un olor desagradable, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene hemosiderinas, ¿no? Hemosiderinas. Las hemosiderinas son producto de oxidación del hierro, ¿no? Del hierro o fierro de la hemoglobina, ¿no? Hay personas que en los vehículos de transporte, ¿no?, en el metro, etcétera, no pueden resistir a veces el olor que puede percibirse ahí de repente por la menstruación de personas que están viajando ahí, ¿no? Unas personas más que otras se afectan mucho por el olor de la sangre, ¿no? Yo tengo una sobrina que se puso a estudiar medicina humana en una universidad importante que es la de Trujillo, ¿no?, muy reconocida. Pero ¿qué pasa? Que no podía haber sangre, ¿no? Y entonces, peor la sangre guardada, que a veces había que hacer con los cadáveres, ¿no?, la disección, en fin, ¿no? Entonces, pero la costumbre, se acostumbró y ahora es una excelente cirujana y se puede decir que viaja por todo el mundo a los congresos, etcétera, ¿no? La invitan, ¿no?, como expositora, ¿no? Todo es cuestión de acostumbrarse a las cosas, ¿no? Pero antes vomitaba, apenas percibía el olor de la sangre, ¿no? Bueno, pero después del olor, otra propiedad que entra por los órganos sentidos sería el que entra por la boca, o sea, la boca, ¿no? ¿Por qué la sangre es salada? Porque tiene muchas sales, ¿no? Tiene muchas sales. Tiene cloruros, especialmente ¿cuál cloruro? ¿Cuál es el cloruro más abundante en nuestro organismo? Cloro de sodio, sal común, ¿no?
Tiene cloruros, tiene, digamos, de fosfatos, ¿no? Tiene sulfatos, ¿no? Tiene carbonatos, etcétera, ¿no? De manera que la sangre tiene un sabor salado. Bueno, otra propiedad es el peso específico, ¿no? La sangre en realidad tiene un peso específico muy semejante, muy parecido al peso específico del agua, ¿no? ¿Cuál es el peso específico de la sangre? Y ustedes, ¿no? El caballo. Después estos son promedios y estos son las menor y mayor, ¿no? 1.04, 1.05. Acá, el cerdo, 1.03, 1.05, ¿no? En realidad se parece mucho al peso específico del agua. ¿Se acuerdan por biofísica cuál es el peso específico del agua? ¿Cuál es el peso específico del agua? 1. Es 1. ¿No? Se usa para como base, ¿no? El peso específico de la sangre, por ahí va, ¿no? El promedio podríamos decir 0.04, ¿no? En promedio, ¿no? 0.04, ¿no? O sea, en buena cuenta, podemos decir que el peso específico de la sangre es muy parecido, muy semejante, ¿no? Al peso específico del agua, ¿no? Entonces, si esto es así, recordemos cuánto pesa un litro de agua. 1 kilo. Un litro de agua pesa 1 kilo, ¿no? Bueno, ya saben ustedes que las unidades como kilo, metro, nunca llevan punto, ¿no? La convención internacional, ¿no? Litro es así nomás, no puede poner punto. Kilo así, no puede poner punto, ¿no? Metro es así nada más. Centímetro, nada más así, ¿no? Milímetro, no, sin punto, ¿no? Bueno, entonces, si un litro de sangre pesa 1 kilo, también podemos decir que un litro de agua, un litro de sangre, también pesa prácticamente 1 kilo, ¿no? Recién la diferencia es en centésimos, ¿no? Así que, bueno, ese es el peso específico. Otro dato importante de la sangre, ¿no? Es el pH, ¿no? O sea, el estado de acidez de la sangre, ¿no? pH, ¿no? P minúscula y H mayúscula es el pH, ¿no? Bueno, el pH de la sangre, y ustedes, vamos a poner acá, ahí está, ¿no? Ya tenemos el cuadrito. Fíjense, ¿cuál es el pH? En promedio, 7.39, y el hombre, el vacuno será 7.3, ¿no? Por ahí va, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que la sangre es neutra, es ácida o es alcalina? A ver, ¿de acuerdo a la tabla? ¿Cuál es el punto neutro? 7, ¿no? Ya, entonces, ¿qué dirían? ¿La sangre es neutra, sí o no? No. Entonces, ¿cuál es el pH de la sangre? Ligeramente alcalina. Muy bien. Ese término es importante, ligeramente alcalino. ¿Por qué ligeramente alcalino? Porque ni siquiera llega a 8, ¿no? No llega a 8. Entonces, es ligeramente alcalino, ¿no? Ligeramente alcalino, ¿no? Aunque fíjense ustedes, si ponemos acá el pH, ¿no? Recordando de la química, ¿no? El 7 es el punto neutro. Si ya para arriba, el 8, de arriba que es 9, hasta el 14 es alcalino, ¿no? Es un medio alcalino, ¿no? Y hacia abajo, el 6, el 5, etcétera, el 4, ¿no? Es ácido, es un medio ácido, ¿no? Pasando por el neutro, ¿no? Bueno, por ejemplo,
ejemplo, el pH del líquido que tenemos en el estómago es ácido, ¿no? Y llega hasta -2, hasta 2, ¿no? Hasta 2 de pH, ¿no? ¿Por qué? Porque